Bienvenidos, mi nombre es Edna Lucía Rodríguez Murillo. Hoy vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Entonces decimos que la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación y condiciones de pago. También podemos ver la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones, que radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se centra en competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que está licitando. Aquí tenemos algunas de las diferencias de contratación pública y contratación privada. La contratación pública exige a los contratistas que escojan por medio de una licitación pública. La contratación es más compleja y por todos los trámites legales que deben cumplir por contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es el requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. Sus contratos se deben por medio de intermedio y de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta, pública y privada. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal. En cambio, en la contratación privada, para realizar el contratista, no es necesario que se convoque a una licitación pública. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa y no se requiere tanta tramitología. Para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Su contratación es privada, por inversionistas particulares. Su inversión es de capital privado. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa y solo se requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Aquí tenemos algunas partes del contrato. Tenemos la etapa contractual. La etapa contractual es una etapa donde se define y se establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. Se trata de la etapa más importante, pues el marco dentro del cual las partes ejecutarán lo convenido. La etapa precontractual. Esta se rige por la libertad contractual y por ende, en principio, sus participantes pueden desistir de las negociaciones en cualquier momento sin que esto les genere efectos adversos en cuanto a su responsabilidad, aunque la participación que genere para sus partes ciertos deberes, cuyo incumplimiento debe acarrear la obligación de indemnización y perjuicios. También tenemos la etapa postcontractual. Esta etapa sirve para cumplir todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. Esta etapa inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la liquidación del mismo. Principios de los contratos públicos y privados. Aquí tenemos el principio de la imparcialidad. El principio de la imparcialidad se debe ejecutar de tal forma que las autoridades regulatorias y personal mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. No tener ninguna clase de vínculo de amistad o parentesco o interés en la empresa adjudicada. El principio de la objetividad se ejercitará
recabando al máximo de información que pueda adquirir en aplicación a la normativa vigente en relación de un tema que deba dilucidarse en el ámbito de la contratación pública, a partir de la información recolectada, que puede tomar decisiones claras sin dejar que influyan personas o situaciones a favor o en contra de la decisión a tomar. Tenemos el principio de la sociabilidad o solidaridad. Al referirnos a la manifestación de voluntad, lo hemos hecho desde el punto de vista de su validez y de la libertad de las partes para obligarse en las condiciones que desean pactar. Principio de la transparencia. Por transparencia se puede entender la claridad o falta de ambigüedad en el ámbito de la contratación pública. Es necesario garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir la competencia y el mercado y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación en particular. Principio de la autonomía de la voluntad. Este principio configura el acto creador de la relación jurídica, siendo para ello necesario que se realice en plena libertad la voluntad así expresada, que es la que finalmente busca obligarse frente a otro sujeto y generan en esta forma los elementos del contrato. Principio de la eficiencia. En el ámbito contractual, la valoración de las prestaciones trascendientes, en que usualmente se conoce como el concepto económico de eficiencia, esto es el mayor resultado con la menor cantidad de recursos utilizados. Estos son algunos de los otros principios: el principio de la inalterabilidad, el principio de la causa concreta, el principio de la relatividad. Tipo o clasificación de contrato. Tenemos el contrato bilateral y unilateral, que es aquel contrato en que las partes tienen obligaciones mutuas o recíprocas, o dicho de otro modo, o como por ejemplo el contrato de una parte se obliga a dar a conocer algo y la otra parte se obliga a pagar por ello. A diferencia del unilateral, es un término que hace referencia a la situación en la que un acuerdo solo compromete a una parte. En otras palabras, la unilateralidad hace referencia a la implicación de una sola parte en una determinada situación, incluyendo a la otra parte en cualquier obligación posible. Contratos gratuitos y onerosos. Los contratos gratuitos y onerosos. Es oneroso el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos. Es gratuito en los que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. No es exacto, como afirman algunos autores, que todo contrato bilateral sea oneroso y todo contrato unilateral sea gratuito. Estos pactos, en los que nacen obligaciones y derechos para ambas partes, no tienen la finalidad de la obtención de ningún beneficio. Los contratos onerosos se encuentran más protegidos que los gratuitos. Contratos principales y accesorios. Un contrato principal subsiste cuando, por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Los contratos nominados e innominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con un correspondiente nombre que les denomina. Existen varios tipos de contratos de este tipo, que pueden ser los contratos de compraventa o los contratos de donación, de arrendamiento o de depósito. Estos contratos nominados, cuando la norma lo define específicamente, como en el caso del contrato de compraventa, está contenido en el Código Civil. El contrato de deliberación o de adhesión.
El contrato de adhesión es un modelo de contrato redactado únicamente por una de las partes que lo suscriben, de una manera tal que la otra parte solo puede aceptar o rechazar el contrato en su totalidad. Este tipo de contrato ha sido regulado por el Estatuto del Consumidor, puesto que es propio de negocio donde existe una posición dominante, tanto así que el consumidor no tiene otra opción que adherirse a lo que disponga esa parte dominante. Contrato de ejecución instantánea y ejecución sucesiva. Por las características de este contrato, el contrato consumidor exige que deba cumplir los requisitos especiales señalados en el artículo 37 de la Ley 1480 del 2011. Los contratos individuales o colectivos. El contrato individual es un documento legal mediante el cual el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga al cumplimiento mutuo. El hecho del contrato se establece al empleado las condiciones para prestar los servicios bajo la subordinación del empleador, el cual hace poco remuneración por los servicios que recibe del primero. El contrato colectivo de trabajo es aquel que se suscribe entre el empresario y la agrupación con responsabilidad jurídica que presentan a los trabajadores de un gremio, sector o corporación. Sus cláusulas son el resultado de negociaciones entre las partes y funcionan como obligaciones para ambas. La responsabilidad por incumplimiento del contrato. No todo incumplimiento requiere de una declaración judicial. Es más, en algunos eventos excepcionales es necesario la declaración alguna y el incumplimiento de los contratantes produce la terminación automática del contrato. Es el caso de la terminación de contrato del seguro por mora en el pago de la prima o por falta de notificación del asegurador sobre las circunstancias que agraven el registro. En caso de una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, faculta a la otra para exigir la ejecución forzosa o la recepción del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de daños y perjuicios causados. Aquí tenemos el principio de la igualdad, que implica el derecho particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección. El principio de interés general y particular. El interés general resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos y grupos. La prevalencia de interés general sobre el particular refiere a la consideración de preponderación social por encima de lo individual. Muchas gracias.